Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un conjunto de textos que es fascinante. Por un lado, una antigua profecía sobre un rey. Majestuosa. Y por otro, algo que parece, casi un registro contable. Una larga lista de nombres, una genealogía. Y junto a ellos tenemos una reflexión desde una perspectiva franciscana que nos va a servir un poco de guía. Nuestra misión hoy es entender por qué, para contar el inicio de la Navidad, el Evangelio de Mateo no empieza con ángeles o pastores, sino con este árbol genealógico tan particular. Sí, la verdad es que parece un punto de partida un poco denso, pero las fuentes que manejamos sugieren que en esa lista se esconde una historia mucho más radical y sorprendente de lo que uno imagina. Bien, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por la promesa. ¿Dónde nace esta expectativa de un gran rey? Pues tenemos que alimentarnos muy atrás, al libro del Génesis. Estamos en una escena muy solemne. El patriarca Jacob está en su lecho de muerte, bendiciendo a sus 12 hijos, los que serían los futuros líderes de las 12 tribus. Y cuando le llega el turno a Judá, su cuarto hijo, le dedica unas palabras que van a resonar por siglos. Sí, lo recuerdo. Lo llama cachorro de león y luego dice algo que suena a una coronación, ¿no? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien le pertenece. El cetro, el león. O sea, esto es lenguaje de realeza pura y dura. Lo es, y es clave entender el contexto. Jacob no está simplemente repartiendo elogios. Hay una tensión ahí. Sus hijos mayores habían cometido faltas muy graves, y Jacob, en ese momento, está como reconfigurando el futuro de su pueblo. Al darle esta bendición a Judá, establece un linaje real que, en teoría, debería ser poderoso, ininterrumpido. Es una promesa de estabilidad. Y esa promesa, me parece, recibe como una descripción de funciones en el Salmo 71 que también tenemos en las fuentes. Es como si el Salmo dijera, ok, ya tenemos la promesa de un rey, pero ¿qué tipo de rey queremos que sea? Es una excelente manera de verlo, sí. El Salmo 71 es en esencia una oración por este rey ideal. Y fíjate, no pide conquistas ni riquezas, pide algo mucho más profundo. Le pide a Dios, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes. El foco está puesto en la justicia social. Totalmente. Pide que socorra a los hijos del pobre, y que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. O sea, establece un estándar altísimo, un reinado definido por la compasión, por la rectitud, no por la fuerza bruta. Así que el escenario está listo. Se espera un descendiente de Judá que será un rey león, sí, pero un león justo. Exactamente. Se construye una expectativa de grandeza, de un linaje noble, poderoso y justo. Y con esa expectativa en mente, damos un salto de varios siglos y abrimos el Evangelio de Mateo. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. A ver, entiendo la promesa del rey, el linaje. Pero cuando llegamos a Mateo, el tono cambia por completo. En lugar de una poesía épica sobre un león, nos da una lista de nombres. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. A primera vista, la verdad, parece el capítulo más aburrido de la Biblia. ¿Qué está haciendo Mateo aquí? ¿Por qué empezar así? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que esta lista, que parece tan seca, es en realidad una declaración de intenciones. Explosiva. Mateo está construyendo un argumento casi legal y teológico desde la primera frase. Al llamarlo hijo de David, hijo de Abraham, está activando dos de las promesas más importantes de toda la historia de Israel. Lo conecta con el origen del pueblo y con la cima de su monarquía. De acuerdo, está estableciendo sus credenciales, por así decirlo. Pero al leer la lista noté un patrón, como si estuviera organizada en actos. ¿Es así? Es una observación clave. Y no es casual en absoluto. Mateo está jugando un juego de números muy sofisticado aquí. Él mismo lo señala. Divide la historia en 3 bloques de 14 generaciones. De Abraham al rey David, que es el ascenso. Del rey David al exilio en Babilonia, que es la caída. Y del exilio a Cristo, que es la espera y la restauración final. 3 sectos de 14 generaciones. Y el número 14.
¿Tiene alguna importancia especial? Muchísima. A ver, en hebreo, las letras tienen también un valor numérico. El nombre del rey más grande, David, se escribe con 3 consonantes, Daled, Vav, Daled. Sus valores son 4, 6 y 4. Si lo sumas, te da 14. 14. Exacto. Mateo no solo está mencionando a David, está de manera codificada repitiendo su nombre una y otra vez. Es su forma de subrayar que Jesús es el heredero definitivo de ese trono. Vaya, eso es fascinante. Es como un mensaje oculto a plena vista. Pero, si Mateo se está esforzando tanto en construir un caso legal perfecto sobre la pureza de este linaje real, hay algo que no me cuadra. Generalmente, estas genealogías eran estrictamente patrilineales, solo seguían la línea masculina. Y en esta lista, de repente, aparecen mujeres. Y ese es el giro argumental. Ese es el punto donde Mateo subvierte las expectativas que él mismo ha creado. No solo incluye mujeres, elige a 4 mujeres del Antiguo Testamento cuyas historias son, para decirlo suavemente, un campo de minas. No menciona a las matriarcas oficiales, como Sara o Rebeca. En su lugar, nombra a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabe. Un momento. Tamar, Rahab. Estas no son precisamente las heroínas que uno esperaría en el linaje del Mesías. Sus historias son complicadas. ¿Por qué Mateo no las limpió o las omitió? Parece un riesgo enorme para su argumento. Es un riesgo totalmente deliberado, y es el corazón de su mensaje. Hablemos de ellas, porque cada nombre es como una bomba de relojería en una genealogía judía. Tamar. Tamar no solo rompió un tabú al disfrazarse de prostituta, sino que usó el engaño para reclamar un derecho de linaje a su propio suegro, a Judá. ¿Al mismo Judá de la profecía del león? Increíble. ¿Y Rahab? Rahab, ella no solo era prostituta, era una cananea, habitante de Jericó, o sea, una enemiga, una extranjera de un pueblo considerado impuro que Dios había mandado a destruir. Luego está Ruth. Sé que su historia es conmovedora, pero ella también era extranjera, ¿no? Y no cualquier extranjera, era moabita. Según la tradición, los moabitas descendían de un incesto. Y la ley del Deuteronomio explícitamente prohibía que un moabita entrara en la asamblea del Señor. Era una excluida por ley. ¡Wow! Y finalmente, Betsabe. Es curioso, Mateo ni siquiera usa su nombre. Y esa es la clave. La llama la mujer de Orías. Una elección de palabras brutalmente directa. No la define por sí misma, sino por el hombre a quien el rey David, el gran rey, le robó, y a quien luego mandó asesinar para ocultar su adulterio. Mateo inmortaliza el crimen de la vid en el mismísimo documento que establece el linaje de su descendiente. Es asombroso. Es como si en lugar de esconder los escándalos familiares, los pusiera bajo un foco de luz. Me hace pensar en la gente que investiga su árbol genealógico hoy en día. Uno siempre espera encontrar un héroe y a menudo se encuentra con personajes mucho más complejos. Totalmente. Y esto nos lleva a la conclusión radical a la que apunta la reflexión que tenemos. La presencia de estas mujeres no es un accidente, es una declaración teológica. Mateo nos está diciendo, desde la primera página, que la historia de la salvación no es una línea de sangre pura y perfecta. Es desordenada, está llena de decisiones moralmente ambiguas, de extranjeros, de marginados y de pecados graves. Entonces, la promesa del Rey León no se cumple a través de un linaje impecable, sino de uno que es profundamente, dolorosamente humano. Y defectuoso. Precisamente. Y esto es disruptivo. Implica que los criterios de Dios para elegir a sus colaboradores no son la pureza moral o un currículum intachable. Son, quizás, la audacia, la resiliencia, incluso el estar en los márgenes. La genealogía no es una lista de los mejores, es una lista de los supervivientes y los disruptores a través de quienes Dios, de forma misteriosa, actuó. ¿Verdad? ¿Cómo conecta esta idea de una historia desordenada con la espiritualidad de alguien como San Francisco de Asís? Conecta de manera perfecta. La reflexión señala que tanto San Francisco como Santa Clara se sentían abrumados de emoción al meditar en la humildad de la Encarnación. Pero para ellos, la humildad no era solo que Dios se hiciera hombre, era que eligiera entrar en esta historia humana concreta con todo su bagaje.
No llegó para borrar el pasado vergonzoso, sino que lo asumió como parte de su propia herencia. Es decir, que la genealogía no es un prólogo que Jesús deja atrás, es la historia que él mismo hereda y redime desde adentro. Exactamente. Y esto se ve reflejado en la propia vida de Francisco. No es solo una idea abstracta. La reflexión nos recuerda su actitud hacia los hermanos de su orden. Hay una historia famosa en sus escritos sobre cómo se debía tratar a un hermano que hubiera pecado. Francisco dice que no se le debe juzgar, sino recibirlo con la máxima misericordia, sin reproches. Suena como si quisiera replicar esa misma lógica divina en su propia comunidad. Así es. Decía que si un hermano pecara 1000 veces y 1000 veces volviera, debía encontrar en los demás una acogida sin límites. Quería, y citó la reflexión, que no hubiera ningún hermano en el mundo que, por mucho que hubiera pecado, se alejara de ti sin haber encontrado misericordia en tus ojos. Para Francisco, la fragilidad y el pecado no eran un obstáculo para el amor, sino el lugar privilegiado donde la misericordia debía manifestarse con más fuerza. Veía en la historia de Jesús la misma lógica. Y la reflexión también nos invita a aplicar esto a nuestra propia vida, a nuestra genealogía personal. Me impactó mucho la parte que dice que Francisco no se veía a sí mismo como un gran fundador, sino como el hermano Francisco, pequeño y débil. Esa es la clave. Nos anima a mirar nuestra propia historia, la de nuestras familias y comunidades, no para idealizarla ni para avergonzarnos de ella, sino para acogerla en su totalidad. Las fuentes nos dicen que debemos reconocer que Dios ha actuado tanto en los aciertos como en las heridas, en la luz y en las historias que preferiríamos olvidar. Entonces, esa larga lista de nombres se convierte en una especie de permiso para aceptar la complejidad de nuestro propio pasado y presente. No tenemos que venir de una historia perfecta para ser parte de algo bueno. Fidelidad para las generaciones futuras. Mirar hacia atrás a esa genealogía tan humana con gratitud nos da la fuerza y la conciencia para actuar en el presente. Nos recuerda que nuestras decisiones forman parte de una historia más grande y que estamos dejando un legado. En resumen, hemos hecho un viaje increíble hoy. Empezamos con la promesa de un rey poderoso, casi invencible, descendiente de un león. Y terminamos descubriendo que esa promesa se cumple a través de un linaje lleno de personajes marginales, historias escandalosas y profundas fallas humanas. El gran mensaje que destilan estas fuentes es que la fidelidad de Dios no necesita de la perfección humana para abrirse paso. De hecho, parece preferir las grietas, las fisuras de nuestra historia. La genealogía de Mateo no es un pedestal de mármol perfecto, es un mosaico hecho con piezas rotas, y es precisamente ahí donde se revela la imagen de un Dios que se sumerge en nuestra realidad. La historia de la salvación entonces no es una línea recta, es un camino lleno de desvíos, donde la gracia aparece en los lugares más inesperados, a través de las personas menos probables. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. Si la historia que conduce a Cristo está marcada no por la ausencia de fallas, sino por la presencia de estos supervivientes y disruptores, quizá deberíamos mirar nuestra propia historia de otra manera. En nuestra vida personal o familiar, ¿cuáles son esos momentos o esas personas que, aunque no encajen en el molde de lo perfecto o lo exitoso, al mirar atrás, fueron en realidad el canal inesperado a través del cual algo nuevo y bueno pudo nacer?